Cordial saludo, profesor. Bueno, mi proyecto consiste en una base de datos que conseguí en la página de datos abiertos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible eh, en el municipio de Sopó. Se llama Árboles en Parques y Vías en el municipio de Sopó. Yo actualmente vivo en Tocancipá y por esa razón pues quise realizar o quise elegir este tipo de base de datos con base a lo que he visto. Lo ideal de esta base de datos es que pueda yo visualizar qué riesgo tiene tener pues tantos árboles en los parques y vías principales del municipio. Entonces, en esta primera parte lo que hice fue importar las librerías que voy a utilizar para la limpieza de los datos y pues para la visualización de los mismos. Acá llamé la librería, las librerías también llamé la base de datos, la visualicé, los 5 primeros datos y luego, después de eso, eh, le pedí la información para saber el tipo de datos que tenía. Encuentro datos enteros, objetos y flotantes. Después de eso me di cuenta que mi base de datos se conformaba por 1469 filas y 27 columnas. Aquí quise revisar los últimos 5 registros de la base de datos. Después de eso, quise verificar un valor específico para revisar exactamente cómo se visualizaban los datos. En el procesamiento de datos, pues revisé qué tipo de variables tenía. Reemplacé algunos valores que tenían puntos o valores que no estaban diligenciados y los reemplacé por valores en cero. Después revisé cuántos valores hacían falta en cada una de las casillas que aparecen dentro de la base de datos con ISNA. Y acá puede visualizar que efectivamente pues me hacían falta algunos datos. Entonces la idea es que los pudiera dejar todos en cero, o sea que los pudiera eliminar. Realicé una copia de una base de datos y creé una nueva. Después de eso retiré las columnas de los valores faltantes para que toda la base de datos me quedara limpia. Y después de eso pues puede visualizar que efectivamente eh, ya quedaron en ceros. Luego quise visualizar cuáles son las variables categóricas para revisar qué podía hacer con ellas. Y después de esto, cambié los datos de las columnas que se van a pasar a objetos flotantes de comas a puntos para poderlos eh, utilizar de una mejor manera en la base de datos. Después de eso, saqué una descripción a mi base de datos para sacar los datos de la media, los valores mínimos y máximos que tenía mi base de datos. Acá hice una visualización, acá quise utilizar una pequeña gráfica con el fuste del árbol o el tronco como tal para saber qué tan grande era o qué categoría tenía, porque con base a la categoría podemos observar o podemos analizar pues la cantidad de años que tiene el árbol, ¿sí? Después de eso, quise realizar unas gráficas de dispersión, que fue pues tal fue como nos explicaste en las clases, pues acá no se puede ver muy al detalle, pero pues acá hay gráficos en general. Después de eso quise evaluar los valores de cada una de las columnas que para mi concepto eran relevantes, que fue la de fuste o tronco, la de los valores del ID del parque, porque con base a eso también podía visualizar en qué zonas había más árboles y pues para poder revisar qué se podía hacer con ellos. Lo que pasa es que según lo que estuve, estuve investigando, lo ideal de esto, de tener esta base de datos es visualizar eh, en el contexto en el cual están los árboles, pues sí, definitivamente son un riesgo para las personas o los visitantes que vienen
a, o están de paso por el municipio. Aquí pues estaba revisando en cada una de las columnas, después de eso quise sacar unos diagramas de cajas para revisar el tema de la altura, los ID de las especies, el diámetro de la copa, que básicamente son como las dos cosas que me pueden dar como los años y el riesgo que puede tener el árbol. Acá también saqué otros más. Después de eso también lo hice con en la altura y qué tipos de riesgos tenía. Hay unos pocos que se salen del promedio general y acá pues pude revisar el comportamiento, el crecimiento de los árboles con respecto a la altura, diámetro de la copa y después de eso quise visualizarlo por medio de un mapa. Acá en esta parte inicialmente lo que hice fue sacar los datos desde Google Maps para que me pudiera dar como un panorama general de dónde estaban ubicados los árboles y luego los quise sacar como por zonas, como para que fuera más sectorizado. Lo hice de esta manera utilizando otra instrucción. Y acá pues entonces lo puedes sectorizar. En este caso pues si yo acá lo acerco acá en el municipio de Sopó me aparecen 497 y digamos que me hace una señalización del espacio de donde se encuentra. Acá si yo lo voy acercando pues entonces me aparece que en esta zona hay 35 y me los va revisando, me los va permitiendo visualizar por por los parques, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic acá al valor, entonces sencillamente lo que hace es revisar o mostrarme, pues, en qué tipo de parque se encuentra. Después de eso, después de eso, mm, pues acá revisé la base de datos. Acá pues estaba intentando hacer el árbol de decisión con respecto a el nivel de riesgo, al estado sanitario o el estado en el cual se encontraba el árbol para que me diera una orientación sobre la toma de decisiones si definitivamente el árbol se tenía que retirar o definitivamente no. Lo quería contrastar con base a la altura que tenía y pues a los años que se pueden calcular de acuerdo a las características del árbol. Pues llegué hasta este punto, pero acá pues tuve un error y no pude como tal mostrar el árbol de decisión. Digamos que acá hubo un error que no lo pude solucionar, pero digamos que ese fue el trabajo que yo realicé y hasta donde pues pude llegar con respecto a las explicaciones que tú nos orientaste en clase. Muchas gracias.